Hola, continuamos con la lectura del capítulo 9. Dice así: En busca de vampiros. Era una tarde de finales del mes de abril de 2004. Yo estaba sentado, o mejor dicho, tendido en el sillón de mi oficina, y reflexionaba acerca de cómo lograría convencer a la revista Fortean Times de que me comprara un reportaje sobre los ovnis accidentados cuando sonó el teléfono. En el otro extremo de la línea, una voz se identificó como perteneciente a un investigador con un programa de televisión titulado Proof Positive, que al momento estaba en etapa de preproducción para el canal Sci-Fi. Había conseguido mis datos a través de Kelly McPherson, productora de un programa para el cual yo había trabajado en el canal Sci-Fi durante el año anterior y cuyo tema principal fue el supuesto accidente de ovnis en 1965, en la ciudad de Kecksburg, en Pensilvania. En realidad nadie sabía si era verdad o no que un ovni o un satélite espía ruso, como algunos pensaban, se había estrellado en Kecksburg, pero la filmación del programa me permitió forjar algunos vínculos dentro del mundo del entretenimiento estadounidense y a ello se debió la llamada. El hombre me informó amablemente que estaba involucrado en una importante y reveladora investigación para obtener historias originales relacionadas con lo inexplicable que pudieran ser convertidas en obras maestras, en formato de cortometrajes, para Proof Positive. Y no solo eso, Proof Positive pagó una generosa cantidad de dinero por las historias. Impresionado por esta extraordinaria y muy bienvenida revelación, me enderecé en mi asiento y afirmé que con gusto haría lo que estuviera de mi parte para ayudarle. Así fue como empezó la aventura de una semana de duración en el profundo corazón del bosque tropical El Yunque, en Puerto Rico, que se originó con una serie de gallinas muertas o desfallecientes, saliva, vómito o esperma de vampiro, dependiendo de cuál rumor decidieras aceptar como verdadero, y el consumo de enormes cantidades de la más bendita y sagrada de todas las bebidas, margarita, sin sal. Después de escucharlo describir el formato de Proof Positive, que a fin de cuentas resultó ser una combinación bien ejecutada de los expedientes secretos X y CSI, y que tenía, según explicó, un análisis científico y forense de la evidencia como soporte para cada historia, como base fundamental, me dediqué a hacer lo que con frecuencia hacía bajo circunstancias de este tipo. Llamé a muchos de mis amigos en Inglaterra para A. Averiguar si podían ayudar en el proyecto y B. Involucrarlos en el mismo. Uno de ellos no podía ser otro que Jonathan Dawes, del Centro de Zoología Forteana. A través de una llamada telefónica nocturna y transatlántica a John, le informé que el programa buscaba historias de calidad que se enfocaran a lo que en general se conoce como lo inexplicable, pero que tenía que existir algún tipo de evidencia física relevante que pudiera estar disponible para el estudio científico. ¿Puedes colaborar?, le pregunté a John, quien literalmente practicaba actividades carnales con su última conquista en ese momento. Hay buen dinero implicado, de 4 cifras, agregué. Rápido como un rayo, John respondió, tal como yo esperaba. ¿Qué tal una gallina muerta que fue atacada por un chupacabras?, preguntó, excitado, al mismo tiempo que dejaba a su compañera de lecho. De hecho, su respuesta fue tan entusiasta acerca de la propuesta que yo casi pude ver el signo de dinero ya estaba dando vueltas frenéticas frente a sus ojos. ¿Una gallina muerta? ¿Tienes una gallina muerta por el ataque de un chupacabras?, respondí, con surrealistas visiones en la mente de la pobre criatura podrida, infestada de gusanos y despatarrada en la alfombra de la sala de estar de John. De hecho, yo ya había visto cosas peores en el mismo estado lamentable en la, de alguna manera, siniestra morada de John, así que su respuesta no me sorprendió en absoluto. Bueno, no exactamente, explicó John entre risas, pero tengo muchas plumas que arranqué del cadáver de una gallina que se supone que fue atacada por un chupacabras cuando estuve en Puerto Rico en 1998. ¿Qué tal si se las damos a Proof Positive? Es probable que las plumas contengan alguna evidencia del ADN del chupacabras que pueda ser analizada, agregó a manera de disculpa. Incluso si es un chupacabras, tal vez hasta puede ser vómito o incluso semen del mismo, de acuerdo con lo que dicen algunos testigos. En ese instante supe que esa era la historia. Tanto si había sido babeado, vomitado o incluso violado por un chupacabras, aquel miserable despojo emplumado estaba a punto de hacernos ganar una muy bienvenida suma de dinero a John y a mí, además de un viaje de una semana de duración con todos los gastos pagados a los exuberantes climas cálidos de la isla de Puerto Rico en busca de monstruos. Pero, para quienes aún no se han iniciado en el tema, una palabra, o varias, acerca de la más poderosa y misteriosa bestia de la isla, el chupacabras.
Al menos desde mediados de los años 90 comenzaron a surgir oscuras y siniestras historias de los bosques y las tierras bajas de Puerto Rico, que hablaban de una extraña criatura que merodeaba por la zona y engendraba terror en los corazones de los habitantes de la localidad, lo cual no es sorprendente, ya que las descripciones decían que el animal tenía ojos rojos y brillantes, poderosas manos en forma de garras, dientes afilados como navajas, cuerpo semejante al de los monos y, en algunas ocasiones, alas grandes de piel, similares a las de los murciélagos. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la bestia se alimentaba con la sangre de la población local de animales. Puerto Rico tenía un monstruoso vampiro entre sus confines. Abundaban las teorías, y todavía es así, relacionadas con las sugerencias de algunos investigadores y testigos que decían que la bestia era alguna especie de murciélago gigante. Otros prefirieron inclinarse hacia el rumor de que tenía orígenes extraterrestres, mientras que la idea postulada más bizarra fue que el chupacabras era la creación de un laboratorio ultrasecreto de investigación genética, controlado por la CIA, que estaba oculto en las profundidades del bosque tropical El Yunque, en Puerto Rico. El jueves 15 de julio del 2004 tomé un vuelo a Denver, Colorado, en donde tenía una conferencia programada para el simposio anual de la Mutual UFO Network, que versaba acerca de un tipo particular de ovni que se conoce como triángulo negro y que ha sido avistado con cierta regularidad en casi todos los confines del mundo durante las 2 últimas décadas, más o menos. Como su nombre lo indica, estas entidades son negras, de gran tamaño, de forma triangular, y una enorme cantidad de gente las ha visto volar ya avanzada la noche, con el consecuente espanto paralizador debido a la presencia de estos misteriosos artefactos voladores. En realidad, sospecho que la mayoría de estos artefactos son una nueva generación de naves aéreas, del tipo que se utiliza para operaciones secretas, comandadas por corpulentos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, esta teoría en particular no concordaba con la pequeña porción de la audiencia que deseaba con ansia escuchar que los triángulos negros eran manipulados por pequeños, calvos y delgados seres de ojos negros, manos de longitud extraordinaria y cabezas enormes, cuyo origen fuera, bueno, elige el que tú prefieras, la retícula Z, Marte, Venus, la nebulosa del Cangrejo o cualquier otra parte. Tal como yo sospechaba, el evento fue demasiado sobrio y juicioso, con abundantes discusiones serias y científicas acerca de todos los temas extraterrestres. Por desgracia, no hubo mucho más. Por tanto, yo me escabullí al bar en cuantas ocasiones se me fue posible, con amigos que coincidieron conmigo, y en donde las discusiones versaron acerca de cualquier cosa y de todo aquello que no tuviera relación con los ovnis. El seminario fue un evento de 3 días, la mayor parte de los cuales, gracias a los efectos de mis 2 amigos más cercanos y que me inspiran la mayor confianza, Jack Daniels y Coca-Cola, fue solo un borrón confuso y, por tanto, solo un breve lapso antes de tomar el vuelo de regreso a Texas y a la comodidad de mi hogar, aunque no por mucho tiempo. 24 horas más tarde, después de que Dana y yo tuvimos la oportunidad de probar los resortes de la cama hasta su máxima resistencia, ya estaba en camino hacia Puerto Rico. El proyecto Gallina Muerta daba inicio de manera oficial. Después de haber bebido un poco en exceso en el vuelo de Dallas hasta mi conexión en Orlando, Florida, y al sentirme un tanto perverso, logré someter con éxito a mi compañera de asiento, una dulce anciana, hasta convertirla en un tembloroso despojo, pues le conté una horripilante historia tras otra acerca de las diabólicas hazañas del chupacabras. En verdad que era un día perfecto para estar vivo, pensé, mientras observaba de reojo que la horrorizada mujer extraía una generosa provisión de píldoras de un frasco, lleno hasta los bordes, y con una mano temblorosa se llevaba 2 a la arrugadísima boca. Cuando ella me informó que su destino final era nada menos que la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y que no era muy probable que pudiera conciliar el sueño durante las noches que permaneciera allí, gracias a mí, supe que había cumplido con mi tarea del día de manera muy satisfactoria. Así que cerré los ojos, recliné mi asiento y dormí ruidosamente hasta que el golpe y el arrastre de la aeronave sobre el pavimento de la pista me avisaron que ya habíamos aterrizado en Orlando. Contaba con 1 hora escasa para hacer mi conexión, de manera que, en cuanto me bajé del avión, con la mente un tanto confusa, me despedí de mi nueva y anciana amiga. Ella solo me lanzó una mirada penetrante del tipo, «¡Jódete!». Nunca más volví a ver a la anciana. Sin embargo, con frecuencia me pregunto cómo se las arregló durante su estancia en San Juan, y si el espectro del chupacabras merodeando cerca de ella, por no mencionar sus mortales y vampíricas actividades, tuvieron un efecto adverso en su temporada en la isla. El vuelo de Orlando a Puerto Rico con una compañía local de charters fue muy divertido, y la tumultuosa atmósfera a bordo de la nave casi llegaba al nivel de esas fiestas que se salen de control,
justo antes de que llegue la policía. El alcohol y el rock pesado se distribuyeron en dosis masivas, y el sistema de intercomunicación de la nave se refería a las aromosas como el talento, lo cual era muy peculiar y divertido. Bizarro lo fue, pero divertido, oh sí. Después de aterrizar en Puerto Rico y recuperar mi equipaje, entré en el área de llegada del que, sin duda alguna, era el aeropuerto más abarrotado y caliente que jamás había visto. Los olores combinados e inconfundibles de sudor humano, ropa sucia y comida exótica penetraron en mis fosas nasales, mientras buscaba algún letrero con mi nombre, según las instrucciones que me habían dado. Después de algunos minutos de vagar por el aeropuerto, encontré lo que buscaba. Saludé con la mano y una atractiva mujer que, según mis cálculos, debía tener unos 20 y tantos años, me devolvió el saludo. «Hola, soy Carola», me dijo, sonriente, cuando me acerqué a ella. Resultó que Carola, quien era productora, investigadora en jefe y organizadora general del programa que haríamos, vivía y trabajaba en Puerto Rico, y había sido contratada por el canal Sci-Fi como empleada externa. Me impresionó mucho el profesionalismo del trabajo de Carola y, en el trayecto hacia el hotel, ella me comentó los detalles del amplio y variado cúmulo de testigos que había localizado para que hiciéramos entrevistas, además de las muchas zonas que investigaríamos. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando llegamos al Hotel Wine Chimes, y después de una agradable ducha, bajé al restaurante al aire libre para disfrutar de una espectacular ensalada de pollo, aderezada con una amplia variedad de delicias locales. Carola me presentó con el director y el camarógrafo, quienes nos acompañarían a John y a mí en la búsqueda del chupacabras. Ellos eran David Bazar y Kevin O'Brien. David era un cincuentón genial de cabello largo, ondulado y completamente blanco, y con sonrisa permanente. Kevin, por otra parte, era un delgado y ultra intenso sujeto con un fantástico bagaje de ideas y mágicas habilidades técnicas. Mientras nos conocíamos unos a otros y yo digería el último bocado de mi delicia culinaria, sentí una pesada mano en mi hombro, empapada en sudor. Desde luego, era John, quien recién llegaba de un agotador viaje de un día completo desde Inglaterra. «Camarero», bramó el poderoso Behemoth, «tráigame una margarita, grande en las rocas, pero tráigamela ahora mismo». Intercambiamos abrazos de oso y después nos sentamos a discutir nuestro plan de acción. Por fortuna, no nos tomó mucho tiempo ponernos de acuerdo, pues Carola había planeado cada paso de la expedición hasta en el más minúsculo detalle. A las 8 de la mañana del siguiente día, explicó ella, nos encontraríamos fuera del hotel, desde donde nos transportarían en un convoy que recordaba al ejército hasta nuestra primera locación, la granja de un criador de pollos, cuyos animales habían sido víctimas de un ataque particularmente extraño y violento de chupacabras. «¿Viajaremos contigo?», preguntó John a Carola, un tanto anhelante. Le había tomado gusto inmediato a su jovialidad y a su aspecto saludable. «Lo siento, John, pero no», replicó ella con una sonrisa. «He contratado un jeep plateado, muy bonito, para que Nick y tú se trasladen a donde deseen». John y yo intercambiamos sonrisas, devoramos nuestras bebidas y brindamos por la diversión que estaba por venir con una nueva ronda de margaritas. Poco después, David y Kevin se retiraron a sus respectivas habitaciones. Carola se marchó a su casa, que no estaba muy lejos, y John y yo conversamos hasta las primeras horas de la madrugada con la empleada del hotel responsable del bar, quien sentía una particular fascinación por esa criatura que es el equivalente propio de Puerto Rico del monstruo del lago Ness, el hombre polilla y pie grande. Una dudosa combinación de todos ellos. Imagínate que el resto de los clientes, que se suponía que estaban en sus propios asuntos, no eran buenos para fingir que no estaban escuchando nuestra extraña conversación acerca de cacerías de monstruos, y es seguro que pensaban que estábamos locos de remate. Tal vez era verdad, pero no nos importaba. Convivimos hasta la hora de cierre y después partimos a tropezones hacia nuestras habitaciones para tomar un merecido descanso. A las 7 horas de la mañana siguiente sonó la alarma de mi despertador. Tomé una ducha y me dirigí a la barra de desayunos, en donde me encontré con John, quien pasaba un rato bastante malo debido a un violento ataque de hemorroides. El padecimiento se le había presentado con inusitada rapidez y ferocidad durante la semana anterior. «Están colgadas como un racimo de uvas sangrientas», se quejaba en voz alta, mientras comíamos nuestro desayuno de fruta y café. «Y no es gracioso, Nicolás», agregó después de que comenté que el desafortunado momento de su ataque fue debido al diabólico trabajo del brazo encubierto del gobierno secreto, que lo había señalado a él para atacarlo con una forma muy virulenta de guerra biológica, en un intento por impedir que descubriéramos la verdad acerca del chupacabras. 5 minutos después, David y Kevin se reunieron con nosotros, y al poco rato, un rechinido de frenos proveniente de afuera nos indicó que Carola y el resto del equipo de filmación ya habían llegado. Salimos al calor de la mañana, que ya era agobiante, y vimos nuestro jeep, cuya pintura plateada resplandecía bajo el sol de Puerto Rico.
Como yo tenía licencia de manejo estadounidense, John sería el pasajero y yo sería su chofer. David y Kevin se fueron con Carola, con nosotros detrás y el equipo de filmación, comandado por un tipo genial con el curioso sobrenombre de Queso. Nos seguían 2 camionetas llenas hasta los bordes de equipamientos de cámaras, artefactos de audio y mucho más. Ya instalados nuestros dispositivos de intercomunicación, nos dirigimos a la granja de un hombre llamado Noel y a nuestro primer encuentro con la obra del chupacabras. El panorama en la ruta era tanto sorprendente cuanto infinitamente variado. El exuberante verdor del yunque dominaba el horizonte. A ambos costados de la autopista, restaurantes al aire libre ofrecían todo tipo de delicias culinarias. Niños pequeños jugueteaban en los canales y amenazantes jaurías de perros rondaban por los caminos como aquellas pandillas callejeras de los años 50 de Nueva York. Las viviendas cuyo rango abarcaba desde frágiles cabañas deterioradas por el clima hasta enormes villas de impresionante aspecto eran los elementos más destacados del ambiente. En realidad, hasta que una persona invierte tiempo en viajar por la isla y habla en persona con los testigos, los funcionarios de gobierno, los oficiales de la policía y los granjeros, todos los cuales están implicados en el misterio de una u otra forma, como ya quedará en evidencia, es muy complicado apreciar con precisión el grado en el cual el misterio de Chupacabras ha germinado en la sociedad puertorriqueña, pero nosotros ya estábamos por descubrirlo. Noel era criador de gallinas y gallos, sin embargo, su negocio no era criar aves de corral para la alimentación. En lugar de eso, él atendía amorosa y cuidadosamente a sus animales en específico para que pudieran ser utilizados para los torneos de peleas de gallos que se realizaban en la pequeña arena que estaba situada dentro de su propiedad. Ni John ni yo éramos aficionados a los deportes sangrientos, pero tuvimos que recordar que este no era nuestro país ni nuestra cultura, además de que tampoco estábamos en el lugar apropiado para decirle a la gente del otro extremo del mundo cómo vivir su vida, solo porque sucedía que estábamos en desacuerdo con sus maneras y costumbres. Pero regresamos a Noel y su peculiar encuentro con lo desconocido. Intercambiamos saludos. Ya con las cámaras de grabación y el equipo de audio instalados y con Carola como traductora, recorrimos la pequeña granja de Noel mientras él nos relataba a John y a mí una genuina historia de escalofriantes proporciones. Algunos meses antes, él se despertó durante las horas de oscuridad de una mañana en particular con el escándalo de sus pollos, que alborotaban por toda la casa. Sin embargo, Noel no se levantó de la cama y esperó al amanecer para averiguar a qué se debía tanto ruido. Nos contó que se horrorizó al encontrar muertos a todos sus valiosos gallos de pelea, y no solo porque estuvieran muertos, sino porque tenían 2 heridas de punzón en el cuello y toda la sangre había sido drenada de los cadáveres. Necesitamos una cruz, un poco de ajo y una estaca de madera, amigo, me susurró John al oído, con un gesto de preocupación genuina en el rostro, mientras Noel nos señalaba las jaulas en donde solía guardar a los gallos. Pero lo que hizo que este caso en particular fuera tan intrigante y memorable fue el hecho de que, lo que sea que haya asesinado a los gallos, había abierto con cuidado cada uno de los complejos seguros de las jaulas antes de extraer la sangre de los animales. Lo anterior sugería que un nivel diabólico y sofisticado de astucia, inteligencia y destreza estaba en operación. Noel demostró que en verdad era difícil abrir los seguros y admitió con honestidad lo confundido, frustrado e incluso asustado que se había sentido desde que ocurrió aquella masacre. No tenía duda alguna de que esas muertes representaban la presencia de algo maligno en su propiedad. Todos estuvimos de acuerdo. De hecho, incluso David y Kevin estaban impresionados con la sinceridad de Noel y su detallada descripción de lo que había sucedido. Alrededor de una hora más tarde, y después de repetidas tomas mías y de John en entrevista con Noel, partimos y nos dirigimos hacia nuestra nueva locación, una compleja serie de profundas cuevas en la isla, de las que se rumoraba que eran la guarida de la bestia. John y yo abordamos el jeep y seguimos al resto del equipo a lo largo de la autopista hasta el lugar en cuestión, mientras cantábamos alegremente junto con las placenteras y pegajosas tonadas de Sham 69, una banda de rock punk británica de finales de los años 70 y cuyo CD de grandes éxitos me había traído para el viaje. Después de detenernos un rato para almorzar en lo que era poco más que una cabaña, pero en donde la cocina local, las cervezas heladas y el servicio eran de primera clase, estábamos listos para enfrentarnos a las cuevas. Trepar y gatear entre húmedas cavernas y túneles me provocó una inconfundible y peculiar sensación de déjà vu. Antes de partir de Inglaterra en el 2001, inspeccioné una serie de cuevas y túneles debajo del condado de Wiltshire y que eran propiedad de la Real Fuerza Aérea, de las que se decía que eran la morada de un gusano gigante. En realidad nunca encontré al gusano. Sin embargo, era muy extraño que, después de esa excursión, yo me encontrara aquí ahora, 3 años más tarde, e hiciera investigaciones en húmedas cavernas semejantes a aquellas, del otro lado del mundo, pero esta vez yo estaba en la búsqueda de monstruosos vampiros con el auxilio de un sujeto que respondía al nombre de Queso.
La vida no era nada razonable. Fue muy interesante que, a lo largo del sistema de cavernas, viéramos murciélagos vampiros y los escucháramos moverse y circular arriba de nosotros. En algunas ocasiones pudimos captar la imagen de los penetrantes ojos cuando las luces de las cámaras iluminaban sus formas de aspecto maléfico.